Hola y bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy tenemos una combinación de materiales, la verdad, muy intrigante. Está sobre la mesa una evaluación de liderazgo bastante detallada de Korn Ferry para una persona llamada Juan Jansen. También un guión gráfico muy visual para una animación que se llama Milagros de Barrio, ambientada ya en Bogotá. Además, tenemos unos fragmentos de un manual de estilo académico, de la Universidad de Costa Rica, y para rematar, partes de un libro que mezcla filosofía de guerrero con estrategia de vida moderna. Se llama La filosofía del guerrero final y junto a eso su plan de marketing para otro texto, Manual de vuelo Searching. Una mezcla curiosa, ¿verdad? Nuestra tarea hoy es no solo ver qué pueden tener en común estas piezas tan diversas, sino qué perspectiva nueva nos dan al juntarlas. Buscamos ideas, estrategias para navegar este mundo complejo. Ya saben, el trabajo, la comunidad, el crecimiento personal. ¿Ok? Empecemos a desenredar esto. ¿Por dónde? ¿Por dónde empezamos con algo tan variado? Es una mezcla estimulante, sin duda. Vamos desde el análisis corporativo, quizás un poco más frío, hasta el calor de la vida en comunidad, pasando por filosofía aplicada y hasta reglas formales de comunicación. Yo creo que un buen punto de partida es el individuo frente a su entorno. El libro La filosofía del guerrero plantea una idea fuerte. La vida moderna, aunque no usemos lanzas ni escudos literales, sí es un campo de batalla, en términos de desafíos constantes. Habla de luchas de poder, sí, de quién controla la narrativa, de obstáculos muy reales. En el trabajo, menciona el edadismo, esta discriminación por edad, Ujú. los prejuicios contra mujeres que son cabeza de hogar, la dificultad que tienen los jóvenes para que les reconozcan la experiencia. Son situaciones que, probablemente les suenan a mucha gente. Exacto. Y frente a eso, no propone simplemente pelear y ya. Propone adoptar la mentalidad del guerrero filósofo. O sea, acción, pero guiada por la sabiduría. El texto lo dice claro, ¿eh? La filosofía sin la capacidad de acción del guerrero se convierte en mera especulación estéril. El guerrero sin la sabiduría de la filosofía es un instrumento ciego. Y el primer paso estratégico que sugiere es el autoconocimiento, a fondo. Hay un capítulo entero, Conócete a ti mismo. ¿Y cómo sugiere lograr ese autoconocimiento? ¿Meditando en una montaña o algo así? Ja, no, no tan etéreo necesariamente. Propone métodos bastante prácticos. Por ejemplo, escuchar las propias emociones, pero sin juzgarlas de inmediato. Escribir tu historia personal, buscando patrones que se repiten. Observar tus reacciones automáticas en el día a día. Hacerte preguntas incómodas sobre tus motivaciones, tus miedos. Lo llama tener un espía interior, una autoobservación constante y sobre todo honesta. Interesante ese enfoque interno, casi introspectivo. Pero, ¿cómo se relaciona eso con una mirada más externa, como la evaluación de Juan Jansen? El informe de Korn Ferry, que se basa en la investigación de Lominger, que entiendo analiza qué competencias distinguen a los líderes exitosos, le da puntos fuertes. Uno, Sí, exacto. Esa competencia se define como la habilidad de anticipar escenarios futuros, de generar enfoques innovadores y de conectar conceptos que a primera vista no parecen relacionados. Es una fortaleza clave, sobre todo en entornos que cambian tanto. Otra fortaleza que le señalan es gestionar relaciones diversas, que implica buscar activamente puntos de vista diferentes, construir puentes entre personas distintas. ambas suenan muy bien, muy alineadas con un liderazgo, moderno. Pero el informe también le marca posibles puntos ciegos. Menciona hacer el trabajo a través de otros, que sugiere quizás dificultades para delegar eficazmente o para empoderar al equipo. Y también tomar decisiones difíciles sobre personas. Eso toca la complejidad de gestionar talento, evaluaciones, promociones, incluso despidos. Estas áreas, dice Corferry, son donde muchos ejecutivos suelen tropezar. Precisamente, y ahí es donde vemos cómo se complementan los enfoques. El enfoque del guerrero trabaja la base interna, los valores, la autoconciencia, el manejo de los impulsos, la filosofía personal. La evaluación tipo Korn Ferry, en cambio, ofrece un mapa externo,
cómo esas cualidades, o su ausencia, se ven en comportamientos observables y cómo son valorados o no en un contexto corporativo específico. El libro del guerrero dice algo como, el verdadero poder no está en lo que se acumula, sino en lo que se siembra. La evaluación mide en cierto modo la calidad de esa siembra en el terreno profesional. Ok, vale. Tenemos el autoconocimiento interno y la evaluación externa. Pero una vez que uno se conoce, y digamos conoce el mapa, ¿cómo se navega ese campo de batalla moderno del que hablaba el libro? ¿Qué estrategias propone? Aquí es donde se pone fascinante la verdad, porque recurre a estrategias ancestrales pero adaptadas. Por ejemplo, aplica principios de Sun Tzu al entorno laboral. No se trata de ser invisible, sino, como dice el texto, de ser indetectable pero presente, de observar más de lo que hablas. Sugiere conocer a fondo el terreno, o sea, la cultura de la oficina, las dinámicas de poder no escritas, las redes de influencia, conocerlo mejor que nadie. Suena un poco calculador, quizá. ¿No choca eso un poco con la idea de colaborar, de ser un jugador de equipo? Algo que la propia evaluación de Janssen destaca como fortaleza en gestionar relaciones diversas. Es una tensión interesante, sí. El libro parece argumentar que la estrategia en sí misma no es negativa. Propone actuar por omisión estratégica. A veces, la mejor acción es no actuar directamente, sino desviar tensiones o dejar que ciertas situaciones se resuelvan solas, en lugar de confrontar de frente y generar una resistencia que no necesitas. Cita la lección de la batalla de los acantilados rojos. Como una fuerza, digamos, estratégicamente más débil, puede vencer usando la inteligencia, la paciencia, el conocimiento del entorno y del adversario. Entiendo. Como jugar ajedrez, ¿no, damas? Y menciona también algo llamado el caballo de Troya ético. ¿Qué significa eso? Suena un poquito a manipulación, ¿no? El texto insiste mucho en diferenciar la astucia de la deshonestidad. Define la astucia como inteligencia ética aplicada con precisión quirúrgica. O sea, observar sin manipular, anticipar sin traicionar, proteger sin destruir. La deshonestidad, en cambio, es inteligencia sin ética. Mentir para ganar, usar al otro como un medio para un fin. El caballo de Troya ético, entonces, se describe como introducir una idea, o una herramienta, o un proceso que parece pequeño e inofensivo. Algo que resuelve un problema real y visible para todos, pero que está diseñado para catalizar una transformación positiva más profunda en el sistema, desde adentro, sin generar anticuerpos, sin generar rechazo. Vale. La clave está en la intención y en el resultado ético. Es estrategia, pero con un propósito justo. Y esto me recuerda al otro material, el plan de marketing para el libro Manual de vuelo Searching. Usa una metáfora muy moderna, la de un piloto con un radar. Menciona explícitamente indicadores como el drenaje de combustible energético que ciertas interacciones provocan. La idea es tomar decisiones con la claridad y la confianza de un piloto que conoce su panel de instrumentos y el clima exterior. Combina esa estrategia ancestral del guerrero con una imagen muy contemporánea, muy tecnológica. Y tanto el guerrero como el piloto necesitan herramientas y aliados, ¿no es así? El libro del guerrero habla de elegir bien la espada, que define como la causa principal o la herramienta clave que uno maneja, y también los aliados. Menciona buscar cualidades como lealtad silenciosa, sabiduría complementaria y ética compartida. Lo cual nos devuelve directamente a la fortaleza de Juan Hansen, gestionar relaciones diversas. Esa habilidad para conectar con gente diferente, para buscar y valorar otros puntos de vista, es fundamental, tanto para la estrategia del guerrero como para la navegación del piloto. No se puede volar solo, ni ganar una batalla compleja sin aliados confiables. Pero claro, incluso con la mejor estrategia y los mejores aliados, las cosas pueden salir mal. La vida tiene reveses, ¿no? ¿Cómo abordan estos materiales el tema de la resiliencia? Ese es un punto crucial, ¿sí? El libro del guerrero tiene un capítulo titulado El guerrero herido, y aborda directamente cómo enfrentar la traición, el fracaso, la desilusión. La propuesta central no es negar el dolor, ni endurecerse sin más, sino evitar caer en la victimización. ¿Y cómo se evita la victimización en situaciones que son genuinamente dolorosas? Eso suena difícil. El texto sugiere resignificar la experiencia,
transformar el golpe recibido en un mapa que revele peligros futuros o debilidades propias que no habías visto. Convertir la herida no en un estigma que te marque, sino en un símbolo de aprendizaje, de fortaleza adquirida. Hay una frase potente. El guerrero no se victimiza, se reconstruye con más visión, más causa, más claridad. Esa idea de reconstrucción con más claridad me hace pensar en la comunidad. Muchas veces, la resiliencia no es solo individual, y aquí creo que entra maravillosamente el guión de Milagros de Barrio. Nos muestra una cara muy diferente de la lucha y la resistencia. Totalmente de acuerdo. Ese guión nos transporta a la Esperanza Alta, un barrio popular en las laderas de Bogotá, y nos pinta escenas llenas de una vitalidad asombrosa. Pequeños milagros cotidianos que son pura resiliencia comunitaria. Carmenza, por ejemplo, madrugando a freír empanadas para vender, bajo la mirada de una figura del divino niño que, curiosamente, lleva gafas de sol. Es una mezcla de fe, trabajo duro y un toque de humor popular increíble. O Julián, un niño que eleva una cometa hecha con bolsas plásticas recicladas. Un acto de ingenio puro, de juego en medio de la precariedad. Don Efraín, un campesino desplazado que recita versos sobre sus mazorcas en la cancha del barrio, manteniendo viva su cultura, su dignidad. Gina, una joven que vende dulces mientras canta champeta y transmite en vivo por TikTok, adaptándose, buscando su sustento con alegría. Y la nostalgia de Camilo al regresar al barrio y ser recibido con un abrazo y una empanada caliente. Muestra esos lazos que perduran, ¿no? Incluso la escena de Abuela Luz haciendo una limpieza espiritual a Julián con un huevo y ramas de ruda. Habla de tradiciones ancestrales como herramientas de protección, de bienestar emocional. Todo culmina en esa imagen del mural pintado por el Flaco, ese divino niño con alas de cóndor andino rodeado por los rostros de la comunidad. Es una imagen poderosísima de identidad sincrética, de fuerza colectiva. Esos milagros no son sobrenaturales, claro. Son actos de resistencia, de mantener la esperanza y la dignidad día tras día. Es la filosofía del guerrero, quizás, pero vivida colectivamente. No en una oficina ni en un texto filosófico, sino en las calles de un barrio. Exacto. Es la comunidad actuando con un sistema de apoyo mutuo. Como esa manada que también menciona el libro del guerrero al hablar de la fuerza de los lobos o la organización de las hormigas. Y esta resiliencia, esta integridad vivida, se conecta con otro pilar fundamental del libro, el capítulo 4 sobre honor, palabra y lealtad. Conceptos que a veces pueden sonar un poco anticuados hoy en día, ¿no? El libro los resignifica, los presenta no como reliquias del pasado, sino como armas simbólicas de resistencia ética en un mundo que a menudo parece valorar más la astucia sin escrúpulos. Reinterpreta la vieja frase, pelear y morir con honor, como vivir con integridad, día a día. Y aquí hay una conexión sorprendente. Una de las fortalezas ocultas potenciales identificadas en Juan Jansen por Korn Ferry es precisamente actuar con honor y carácter. El informe la considera la habilidad fundacional. Cito textual, es la fundación sobre la cual todas las otras habilidades de liderazgo son construidas. ¡Qué interesante! O sea, la base de todo el liderazgo moderno, según este informe corporativo, es algo tan clásico como el honor. Y esto nos lleva de vuelta al liderazgo. El libro del guerrero contrasta dos arquetipos, el líder auténtico y el falso rey. Sí, describe al líder auténtico como un sistema inmunológico. Coordina, protege, inspira confianza y regenera al grupo. En cambio, compara al falso rey con una infección. Divide, consume recursos para sí mismo, genera desconfianza y debilita al organismo social o empresarial. Y los puntos ciegos de Jansen, hacer el trabajo a través de otros y tomar decisiones difíciles sobre personas, son precisamente áreas críticas donde un líder puede fallar y empezar a parecerse más a ese falso rey si no los maneja con habilidad y sobre todo con ética. Entonces, tenemos la necesidad de autoconocimiento, de estrategia ética, resiliencia, honor y un liderazgo auténtico. ¿Cómo entra en juego el último elemento de nuestra colección? El Manual de Estilo de la Universidad de Costa Rica. Parece un elemento discordante. ¿Qué tiene que ver la gramática académica con todo esto?
Puede parecer ajeno a primera vista, sí. Pero pensemos, ¿cómo se ejerce liderazgo? ¿Cómo se transmite una estrategia? ¿Cómo se construye confianza o se inspira resiliencia? Principalmente a través de la comunicación. Y aquí es donde el manual de estilo se vuelve crucial, aunque de forma inesperada. A ver, explícame eso mejor. ¿Cómo un manual que habla de comas y gerundios puede ser una herramienta estratégica o de liderazgo? Porque la base de una comunicación efectiva es la claridad, la precisión, la coherencia. El manual de la UCR establece normas para evitar ambigüedades, redundancias, menciona ejemplos que hasta dan risa, como ayer se celebró el entierro del cadáver, obviamente un cadáver está muerto, o el mal uso de la puntuación, que puede cambiar totalmente el sentido de una frase. No se trata de purismo lingüístico por sí mismo, ¿eh? Entiendo. No es solo por seguir reglas porque sí. Tiene una función práctica. Exacto. Es porque una comunicación descuidada o confusa debilita el mensaje, lo diluye. El manual señala errores comunes como el uso incorrecto del gerundio. Ese tipo se envió un correo informando, cuando debería ser que informaba. No por pedantería, sino porque a menudo crea construcciones pasivas o ambiguas que restan fuerza y claridad. O el famoso dequeísmo, pienso de qué en vez de pienso qué, que añade una palabra innecesaria y hace la frase menos directa. Una comunicación clara, directa, es esencial para liderar, para persuadir, para inspirar. Tiene todo el sentido. Si la palabra es la espada del líder o del estratega, como podría decir el guerrero, el manual de estilo sería como la piedra de afilar, para que esa espada sea precisa y efectiva. Exactamente, esa es la idea. Fíjate que incluso las estrategias de marketing para el libro, Manual de Vuelo que vimos, enfatizan no obligar a comprar, sino inspirar, guiar con elegancia, vender una transformación. Eso requiere una comunicación estratégica, persuasiva y, volviendo al punto del guerrero, ética. El manual de estilo, en el fondo, proporciona herramientas para construir ese tipo de comunicación sólida. Detalla no solo la gramática, sino también cómo presentar información visualmente, cuadros, gráficos, de forma ordenada y clara. Cita normas sobre títulos, notas, fuentes, espaciado, aspectos clave en cualquier informe o presentación hoy en día. Entonces, al final, todas estas piezas tan distintas, la evaluación corporativa, la filosofía del guerrero, las escenas de barrio, el manual académico, el plan de marketing, parece que convergen, ¿no? En una visión como integral de cómo navegar la vida moderna. Así parece, emerge una idea central. Para moverse con éxito y con sentido en la complejidad actual, se necesita una combinación particular de elementos. Por un lado, un autoconocimiento profundo, que combine la introspección filosófica tipo guerrero con la retroalimentación externa y estructurada de una evaluación como la de Korn Ferry. Luego, una estrategia para la acción. Una estrategia que sea astuta, inspirada quizás en Sun Tzu o en lecciones históricas como los acantilados rojos, pero que sea fundamentalmente ética, diferenciando claramente la inteligencia aplicada con propósito justo de la mera manipulación. Además, se necesita una resiliencia profunda para afrontar los inevitables golpes, como la del guerrero herido. Pero una resiliencia que no sea solo individualista, sino que también se nutra y se exprese en la comunidad, como vemos también en Milagros de Barrio. Y esta resiliencia debe estar anclada en un fuerte sentido del honor y la integridad personal. Ese actuar con honor y carácter, que tanto la filosofía del guerrero como el informe de liderazgo destacan como fundacional, como la base. Y finalmente, nada de esto tiene impacto real si no se puede comunicar eficazmente. La habilidad para transmitir ideas, visiones, valores, con claridad, con precisión, con inspiración. Siguiendo quizás las reglas de un manual de estilo para asegurar la nitidez del mensaje o las tácticas de persuasión ética de un buen plan de comunicación. El libro del guerrero cierra con una reflexión sobre el viaje al Valhalla. Lo reinterpreta, claro, no como el paraíso vikingo literal para guerreros muertos en combate, sino como una metáfora de vivir una vida cuya historia merezca ser contada, de dejar un legado significativo. Menciona la valentía de figuras como Ragnar Lodbrok o la innovación de naves como los Drakkars, no solo como hechos históricos, sino como símbolos de esa búsqueda humana de trascendencia, de ir más allá del ordinario, de marcar una diferencia a través del coraje, la visión y la acción honorable.
y conectando todo lo que hemos explorado hoy. Quizás esa búsqueda de una vida que merezca ser contada no requiere necesariamente hazañas épicas como las de Ragnar, no. Quizás ese Valhalla personal se construye también en la suma de las pequeñas batallas diarias, pero libradas con integridad. Podría ser perfectamente. En la dignidad cotidiana de Carmenza y sus empanadas, en la creatividad de Julián con su copeta hecha de bolsas, en la sabiduría compartida por don Efraín en la cancha, en la forma en que alguien asume un rol de liderazgo buscando ser un líder auténtico y no un falso rey, trabajando activamente sus puntos ciegos, en el esfuerzo consciente por comunicarse con claridad y respeto, en aplicar una estrategia astuta pero ética en el trabajo diario. Así que, bueno, la reflexión final para quien nos escucha podría ser esta. Mirando las distintas facetas de la vida, el trabajo, la comunidad, el mundo interior, ¿dónde se está escribiendo la propia saga? ¿En qué pequeñas o grandes acciones se está forjando ese legado personal? Esa historia que al final merecerá ser contada. Combina ya, quizás sin saberlo, la estrategia del guerrero, la resiliencia del barrio, la claridad del comunicador y el honor del líder. Una pregunta para explorar, sin duda.